Bien, en primer lugar vamos a conversar respecto a la compensación de pérdidas tributarias. Como bien sabemos todos, existen dos sistemas de compensación que están regulados en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 29 del reglamento. Como bien conocemos todos, existen dos mecanismos de compensación de pérdidas tributarias, que el sistema A y el sistema B. El sistema A consiste en que esta compensación se realiza dentro de los 4 ejercicios siguientes de aquel año en que se generó la pérdida tributaria. Esta compensación se da a través o se inicia con la pérdida siempre más antigua, y si es que estas pérdidas en los 4 años siguientes desde la generación no logran ser compensadas, pues esta pérdida expiraría, ¿no? Entonces ahí un primer punto es de tener un control a aquellas empresas que llevan el sistema de arrastre de pérdidas del sistema A, es tener un control de aquellas pérdidas que puedan estar expirando para no efectuar un uso indebido de las pérdidas ya expiradas. De acuerdo, ese sería el sistema A. Respecto al sistema B, esta compensación es distinta. No existe una expiración de la pérdida, pero sí existe un límite de compensación, que es el 50% de la renta neta de los ejercicios posteriores, ¿no? Más adelante vamos a ver un caso práctico, digamos, para tener un poquito más claro y aterrizado este tema. En determinado año, digamos, cuando se obtiene una pérdida, una renta neta, solamente, si por ejemplo mi renta neta es de 100, solamente voy a poder compensar el 50% de esos 100, es decir, solamente podré compensar 50, y el diferencial de la pérdida lo seguiré arrastrando para poder compensar en los ejercicios futuros. ¿De acuerdo? Eso respecto a las pérdidas tributarias. Primero, tener en cuenta, como todos sabemos, existen dos métodos, el A y el B. Bien, esto a manera gráfica les quiero mostrar, digamos, cómo se mostraría en el PDT el sistema de arrastre, ¿no? Como todos sabemos, digamos, o a los que de repente no son contadores y no han visto estos temas, en el PDT, la declaración anual, en el formulario virtual 710, está la alternativa de mostrar el sistema de arrastre de pérdidas, ¿no? En este caso, en este ejemplo, es, por ejemplo, el sistema de arrastre del sistema del año 2020, que puede ser A o B, ¿no? Esas son las alternativas. En el año que yo arrojo pérdidas, puedo elegir por cualquiera de estos dos sistemas, ¿no? Y en el mismo PDT, la forma de mostrar es en la casilla 107, la pérdida del ejercicio, ¿no? Como vemos, podemos tener utilidad o pérdida antes de adiciones y deducciones. En este caso de ejemplo, tenemos una pérdida de 776,000 soles, más las adiciones, menos las deducciones, me llevan a una pérdida del ejercicio de 1,038,000 soles, ¿de acuerdo? Entonces esto se mostraría en la casilla 107 del PDT y es la manera que se mostraría este importe, ¿no? Bien, eh, digamos, ¿cuándo es la oportunidad de escoger el sistema de arrastre de estas pérdidas? Esta opción se efectúa siempre en la declaración jurada en el cual se genera la pérdida tributaria. Es decir, si yo en el año 2021, ¿no? Genero la pérdida tributaria, en ese año yo podré elegir en la fecha de declaración, digamos marzo o abril del año 2022, el sistema de pérdidas que yo voy a escoger para esa pérdida que genera en este año, ¿no? Entonces, ese es como primer punto respecto a la oportunidad de elección de las pérdidas, pero también es posible cambiar el sistema de arrastre rectificando la declaración jurada original en la cual yo elegí qué sistema de pérdidas voy a aplicar, ¿de acuerdo? Eh, digamos, forma de cambiar el método digamos, es a través tiene que ser antes de la declaración jurada anual o de la declaración de suspensión del coeficiente que yo pueda efectuar. Es decir, si yo estoy en el año 2020, yo declaré una pérdida el año 2020 y escogí el sistema de arrastres A, y en el año 2021, que yo voy a declarar en, digamos, el 25 de marzo, yo puedo modificar
el sistema de arrastres, es decir, rectificando el año anterior, antes que yo declare el año 2021. Una vez que yo declare el año 2021 y pueda aplicar ya las pérdidas generadas del 20, ya no tendría opción de modificar el sistema de arrastre, ¿no? Entonces, atención a todas aquellas empresas que quizás han tenido pérdidas en el año 2020 por efectos de la pandemia, de poder evaluar bien cuál es su proyección de recuperación de las pérdidas tributarias para poder, digamos, en el caso que sea necesario, efectuar la rectificatoria del año 2020 antes de la presentación de la declaración jurada del año 2021, ¿no? Digamos, de repente algunas empresas cogieron el sistema B, ¿no? Que les permite compensar el 50% de la renta neta de cada ejercicio, y se dan cuenta que la recuperabilidad de esa pérdida es, digamos, a largo plazo, ¿no? No les va a permitir recuperar toda la pérdida y de repente en el año 2021 sí van a obtener una renta neta significativa que les va a permitir absorber toda la pérdida generada en el 20. En ese sentido, la recomendación sería que puedan efectuar la rectificatoria del PET del año 2020, modificando el sistema de arrastre de pérdida del sistema B al sistema A. Con ello van a poder, en el caso que les pongo, que les planteo, poder absorber, digamos, todas las pérdidas generadas en el 20 con la renta neta obtenida en el 21, bajo el supuesto, digamos, que en el 2021 los rendimientos han sido mucho más altos de los esperados, ¿no? Entonces, como les comenté, este sistema de pérdidas sí se puede modificar y es previo, un día antes, a la presentación de la declaración anual que yo haga del año siguiente o del vencimiento, lo que ocurra primero. ¿De acuerdo? Eso está recogido en un informe de SUNAT, en el informe 069-2010. Y a modo de ejemplo, digamos, le he puesto una gráfica para que podamos entender mejor cómo sería la aplicación de esta modificación del arrastre de pérdidas. ¿De acuerdo? Para el caso que les planteaba, ¿no? En el año 2020 escogí el sistema B, que venció el 25 de marzo del 2021, y mi DJ del año 2021 va a vencer el 28 de marzo del 2022. Entonces yo tendría como última fecha para yo efectuar el cambio de la arrastre de las pérdidas el 27 de marzo del 2022, previo a la aplicación de las pérdidas en el año 2021, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto porque podría ser muy importante para algunas compañías que escogieron uno u otro sistema de pérdidas y quieran modificarlo de acuerdo a los alcances que tengan de la recuperabilidad de dichas pérdidas tributarias. Bien, a modo de caso práctico, aquí tenemos ejercicios del 2018 al 2025. En el año 2018 generé una pérdida tributaria de 30, que este caso práctico es bajo el sistema A, y luego en el 2019 genero una pérdida tributaria de 45. Entonces tengo 45 más 30 del año anterior, del año 2018, tengo 75 como pérdida arrastrable bajo el sistema A. El año siguiente, 2020, tengo una renta neta de 26. Lo compenso con esos 75 y me estaría quedando 49 de pérdida arrastrable. Para el año 2021 tengo una pérdida de 15, más la pérdida arrastrable que tenía de 49, pues tendré acumulado una pérdida tributaria de 64. ¿De acuerdo? En el año 2022 tengo una pérdida tributaria de 20, y arrastro 64 que vengo acumulando, que es de los ejercicios anteriores, ¿no? Que viene del ejercicio 18-19 en adelante. ¿Y qué pasa en el ejercicio 2023? Yo tengo una renta neta de 20, pero como pueden ver, no estoy arrastrando los 84 del año anterior, es decir, de la pérdida arrastrable del año anterior. Solo arrastro 80. ¿Eso por qué? Porque 4, tómelo como 4 o 4000, ya han expirado. ¿De qué año? Del año 2018. Como podemos ver en el gráfico de abajo, en el año 2018 yo generé una pérdida de 30, ¿de acuerdo? Y no pude compensar toda la pérdida y me quedaron 4, ¿no? Es decir, solamente pude compensar los 26 soles o 26.000 soles del año 2020, ya que todos los años posteriores
dentro de los 4 años arrojó pérdida. Entonces, 30 menos estos 26 del año 2020 me arroja una pérdida no utilizada y expirada de 4, ¿no? Y ese es el modelo de ejemplo de lo que conversábamos inicialmente. Es decir, la pérdida del año 2018 bajo el sistema A solo lo podría utilizar para los periodos o los ejercicios tributarios del 2019, 20, 21 y 22. Ya para el 2023, esa pérdida que no haya podido utilizar queda expirada y es por eso que quedan 4 como pérdida de expirada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo de ejemplo para tener en cuenta cómo es el sistema de arrastre del sistema A. Bajo el sistema B, como conversamos, es distinta la forma de aplicación. Para este caso práctico, del año 2018 tuve 30 de pérdida, en el 2019 45, lo que me acumula una pérdida arrastrable de 75, pero en el año 2020 tengo una renta neta de 26. Entonces, solamente se puede compensar de acuerdo al inciso B el 50% de la renta neta que yo obtenga en ese ejercicio posterior. Como yo obtuve una renta neta de 26, solamente podré compensar 13. Es decir, mi renta final para poder calcular las participaciones y el impuesto será sobre 13, ¿de acuerdo? Que es el 50% de la renta neta antes de la compensación de pérdidas. Y así sucesivamente yo voy acumulando las pérdidas y, por ejemplo, en el año 2023, que tengo una pérdida de 20, renta neta de 20, solamente podré compensar el 50%, que será 10. Y yo tributaré en base a 10, nada más. Y es así como el sistema B podemos observar que el arrastre de pérdidas no expira, y la diferencia con el sistema A es que la limitación es del 50% de la renta neta de cada ejercicio. Luego, también cabe precisar el año 2020, por efectos de la pandemia, el Poder Ejecutivo solicitó facultades para legislar en diversas materias, principalmente por los efectos COVID, a nivel tributario, contable y financiero. Uno de los decretos legislativos que se emitió el año anterior fue el decreto legislativo 1481. ¿Qué permitió este decreto legislativo? Modificar el arrastre de pérdidas únicamente de aquellas obtenidas en el año 2020. Y esto es únicamente aplicable para las empresas que tengan el sistema de arrastres A. Si tienen el sistema de arrastres B, no les aplica. ¿Por qué? Porque la pérdida bajo este sistema no expira. En cambio, en el año 2020, debido a que fue un año totalmente, como todos sabemos, totalmente diferente y retador para todos, el Ejecutivo consideró que la pérdida que yo obtenga en el año 2020 ya no expire en 4 años, sino que lo haga en 5. Entonces, a través de este decreto legislativo se reguló ello, y como podemos ver, si yo obtengo una pérdida en el año 2020, producto, por ejemplo, de la pandemia, que es lo más usual que ha ocurrido en diversos sectores económicos, esta pérdida inicialmente, digamos, sin considerar este decreto legislativo, hubiera vencido, ¿no?, en el año 2024. Es decir, yo he podido aplicar esta pérdida del año 2021 al 2024. Con la aplicación de este decreto, la extensión de esta pérdida es a 5 años, lo cual permite que las compañías a futuro puedan aplicar un año más de las pérdidas generadas de este año terrible, del año anterior, que fue terrible, del año 2020. Bien, algunas oportunidades relacionadas al origen de las pérdidas tributarias y algunos impactos a considerar para la declaración anual del impuesto a la renta 2021 es que las compañías puedan evaluar la presentación anticipada de la declaración jurada anual con el objetivo de poder compensar el saldo a favor que les produzca desde el mes de enero 2022, ¿no? Porque desde que yo presento la declaración jurada anual, desde ese periodo tributario, yo podré utilizarlo como saldo a favor en mis declaraciones mensuales. Entonces, ese es un punto importante a que las empresas puedan considerar, de presentar, si es que en el año 2021 estoy con pérdidas y tengo un saldo a favor de impuesto a la renta importante, poder presentar lo más pronto posible, entre enero o febrero,
la declaración de impuesto a la renta anual para poder compensar ese saldo a favor con las declaraciones mensuales, ¿no? Otro tema importante de evaluar es la presentación de la solicitud de compensación de saldo a favor contra otras deudas tributarias. Al final de esta capacitación vamos a ver cómo se puede compensar y cuál es la base legal para efectuar dichas compensaciones. Y lo otro es que puedan evaluar la presentación de solicitud de devolución del saldo a favor que les haya arrojado en el año 2021 a través de un escrito presentado a través de la mesa de partes virtual. Entonces, estas son oportunidades que las compañías deben evaluar de acuerdo a los niveles de riesgo, de acuerdo a la situación de cada una de ellas, para, en función a las pérdidas obtenidas cada año, poder recuperar algunos créditos tributarios de manera anticipada, ¿no? Presentando de repente la declaración jurada anual en el mes de enero, febrero. Desde ahí yo ya podría solicitar los saldos a favor que obtenga o los créditos que obtenga en esa DJ anual del año 2021. Entonces, eso es muy importante.